que es Manuel Scott, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano, pero publica en su Twitter que unos contratos ahí donde exhibe a Armando Alcalá, que siendo funcionario, empresas de él eran proveedores del gobierno del estado. ¿Ha habido Sí, alguna declaración de Armando Alcalá? Armando Alcalá, por supuesto que lo niega, dice que no niega la existencia de los contratos, sino el hecho de que pudiera haber un delito detrás. Él dice que fueron contratos que se hicieron a través de licitaciones y que, bueno, no hay mayor cosa que esconder y que él no participaba en esas empresas. Bien, ya estamos de vuelta acá en La Polaca con Aarón Tapia. Tenemos en la línea telefónica a Sofía Ortega, periodista de Ciudad Obregón, y que nos va a dar los pormenores de qué es lo que está sucediendo previo al domingo de las elecciones. Vamos a ver cómo anda el sur del estado, las intenciones del voto, la percepción, cómo anda por allá en el sur del estado, sobre todo en Ciudad Obregón. Muy buenas tardes, Sofía Ortega. Hola, Aarón, ¿cómo estás? Un saludo a ti y a todo el auditorio. Me da mucho gusto acompañarles. Con mucho calor, ¿no? En el centro y en el sur del estado sobre todo. Y a propósito, se calienta el ambiente electoral. Fíjate que eso es lo que genera más calor, Sofía. exacto, eso es lo que está generando la onda de calor. Fíjate que sobre todo con polémicas que tienen que ver con movimientos que presuntamente se pudieran dar el próximo 2 de junio, esto que ya lo denunciaban algunos candidatos, pero fíjate que en particular ha sido el candidato de Morena que busca la reelección, Javier Lamarque Cano, quien desde ya hace varios días e inclusive el día de ayer denunciaba, por lo menos públicamente, el hecho de la presunta compra de votos y que se dijo que se iba a presentar una denuncia, etcétera, que ya empieza, pues quieras o no, a caldear un poco los ánimos, y vamos a ver con la expectativa de lo que va a ocurrir el próximo domingo. Y además el día de ayer algunos que se integraron, algunos miembros de algunos otros partidos políticos, en este caso Morena, Movimiento Ciudadano, al candidato que integra la coalición del PRI, PAN y PRD, que en este caso es Armando Alcalá Alcaraz, que hay que decirlo para la gente que nos ve, que nos escucha, bueno, pues son los punteros en este momento, ¿no? Javier Lamarque y Armando Alcalá, los que tienen mayores posibilidades de ocupar, en el caso de Javier Lamarque, pues la reelección, y en el caso de Armando Alcalá, la alcaldía por primera vez en esta jornada, que la verdad es que sobre todo Aarón estuvo desangelada, de no ser por algunas figuras importantes en el caso de los morenistas. Bueno, lo que sigue subrayando el presidente Andrés Manuel López Obrador para los mexicanos en general, que viene literalmente a corregirles el rumbo del barco. Y yo creo que en el caso de Armando Alcalá, pues muy arropado para aquellos que por supuesto que lo tienen como una de las figuras políticas más importantes que sigue teniendo el país, sin decir más, por lo menos más importantes, Manlio Fabio Beltrones, ¿no? Y el hecho de cómo arropó a los candidatos, sobre todo de la coalición, y sobre todo a los priistas en esta campaña. Los cierres de campaña, Aarón, pues sí, con mucha movilización. Evidentemente mucho de esto tiene que ver con los grupos que eligen los candidatos que finalmente mueven masas, ¿no? Regularmente, más cuando los tienes, bueno, sin costo y en lugares públicos. Pero la verdad es que fuera de eso, una campaña que dijeras tú algo muy novedoso, no se ofreció más allá de lo que, bueno, ya es la responsabilidad, que ni siquiera tendría que ir dentro de las promesas de campaña, ¿no? Sino que debiera ser como mínimo la responsabilidad a cumplir por parte de los gobiernos municipales. Más allá de eso, no vimos mayores sobresaltos. Yo creo que incluso las elecciones pasadas para la presidencia municipal en Cajeme fueron unas elecciones como un poco más competidas, y que pudieran haber tenido un poco más de nivel y de intercambio
contradictorio entre los candidatos, porque teníamos a un actor que en ese caso era Abel Murrieta, que es conocido a nivel estatal, y que era una persona muy frontal, ¿no? Y eso precisamente, bueno, pues abría al diálogo y al debate. En estas elecciones se vio un giro en los candidatos, sobre todo quienes son los punteros en este momento después del debate para la presidencia municipal. Vimos un antes y un después en las campañas, pero te repito, bueno, en general bien, sin mayores sobresaltos, tampoco sin mayores novedades, e incluso a los candidatos se les veía cuidándose, ¿no? Cuidándose en varios temas y sobre todo, Aarón, en el tema de la seguridad pública, ¿no? Sobre todo. Sí. Sofía, aquí fue la semana pasada, tuve en entrevista a Rodrigo Burs, y él me decía que hizo un estudio de opinión y él dice, asegura que Morena ahí en Cajeme anda, recuerda, por ahí del 70-75% de preferencias. ¿Tú cómo tomarías esta aseveración, esta declaración de Rodrigo Burs? ¿Coincide con tu percepción o las encuestas que hay ahí sobre la intención de voto en KGM coinciden con esto o qué me podrías decir? Mira, la verdad es que una base de una encuesta seria de a de veras, yo creo que no existe. Las encuestadoras que han salido a dar esos números, bueno, me parecen por lo menos, por decirlo menos, debatibles, ¿no? Ese número que se daba me parece demasiado alegre. Sin embargo, yo creo que sí, todavía sin duda alcanza el nombre del presidente y el hecho de que esté en el poder para arropar en su mayoría o en una buena parte a candidatos morenistas, ¿no? Más evidentemente, bueno, pues parte del trabajo que se ha hecho aquí en Cajeme. Y además, en Cajeme, Aarón, el fenómeno es distinto a cómo se comporta en la capital del estado el electorado, ¿no? En Cajeme, como sucede en los lugares todavía más pequeños y donde la cultura es incluso menor, bueno, pues la gente sí comparte y sí aplica esta idea de votar de chorrito e irnos todo corrido, ¿no? Una cosa diferente a lo que sucede en Hermosillo, donde el electorado vota de manera diferenciada. En el caso de Cajeme yo creo que todavía perfectamente les alcanza, la verdad es que sí, bajo el manto del presidente López Obrador, a llegar por lo menos en esta elección. Yo creo que la siguiente ya se va a comportar de manera diferente, pero yo creo que eso todavía alcanza a arroparlos y tiene que ver con el nivel de cultura, ¿no? En general que tenemos los cajemenses. La verdad es que sí, aunque me duela decirlo, yo creo que todavía nos falta muchísimo en esa maduración y en ese interés para conocer en particular a cada candidato y no irnos con la finta y votar todo de chorrito. Incluso, Aarón, si analizas el nivel de debate que se daba entre los candidatos de la capital en comparativa con los demás municipios donde organizó debates el Instituto Estatal Electoral, hay una diferencia tremenda. Hay una diferencia tremenda con respecto a las ideas y con respecto al nivel de discusión, ¿no? Eso también, pues bueno, se refleja en lo que dice el electorado a la hora de irnos a las urnas. Sin duda, pues las candidaturas están a la altura del elector. Eso es cierto, ¿no? Sí, bueno, es algo, Sofía, fíjate que se ha mencionado mucho acá en Hermosillo en diferentes mesas de análisis, en diferentes medios, y que hay una como coincidencia en que tenemos en estos momentos los tres candidatos pues bueno, del PRI, PAN, PRD, Toño Estíaz-Arán, de Morena y sus aliados María Dolores del Río, en MC, en Natalia Rivera, como tres políticos muy cuajados, muy políticos profesionales, por llamarles de alguna manera,
Y bueno, y está el joven Eduardo Palafox, que es del partido sonorense, que pues tampoco dejó mal No, sabor de boca, o sea, no, estuvo tuvo una como, buena participación, sí. sí, sí, digo, uno podría haber esperado otra cosa, sin embargo, yo creo que cumplió, ¿no? Con su objetivo, que era darse a conocer y que se viera, pues hasta cierto punto como un candidato serio. Y Ujú. digo cierto punto porque, bueno, pues es un partido que sería otro análisis ahí, ¿no? Ujú. En cómo se conformó y quiénes son los que están detrás de este partido. Pero bueno, ya sería otra historia que Sí, nos sí, pero llevaría. incluso hay una diferencia Sí, entre el candidato de este partido de Nueva Creación de Hermosillo con sí. los demás de los municipios, ¿eh? Hay una diferencia tremenda. Hubo, digo, ni modo, en el caso de Cajeme, quien es la representante, le ganó el nerviosismo porque, bueno, es maestra, pero ni siquiera había posibilidad de hilar, ¿no? Las ideas que las llevábamos Sí, escritas o que las llevaba escritas. Entonces, sí hay una diferencia importante, sí, ¿no? sí, sí. Sí, incluso hay uno que se ha hecho muy popular, ¿no? Sofía, es del sur de Sonora, no recuerdo si es no sé si de Empalme, Guatabampo, por ahí, el candidato ruino que se hace El llamar, candidato Rino, sí. o de Guaymas, ¿no? Es de Guaymas. Creo que es de Guaymas. Okay. Creo que es Bueno, de Guaymas. Empalme me parece, ¿no? Creo que es Ah, ok. Empalme. A ver. Sí, Ajá. bueno, ese con mucha gracia, ¿no? Y se viraliza Su su video. video. Pero bueno, es otro. Oye, volviendo al caso de Obregón, el caso de la Marque, bueno, podríamos, híjola, sí, pues yo también coincido contigo que todavía muchos, la gran mayoría yo creo que eso es muy claro, la gran mayoría de los candidatos de Morena y sus aliados, pues lo que le ayuda es la marca precisamente del Ujú. presidente, pero por ejemplo en el caso de Obregón, siendo un desastre, el desastre que fue con Sergio Pablo Mariscal el trienio pasado y que aún así refrendaron el voto por Morena ya con la Marque, pues híjola, creo que muchos se dan por bien servidos, insisto, comparando el desastre que fue el trienio pasado con Mariscal, Ujú. pues la Marque como que, digo, tú ahorita me corriges o no sé o si coincides conmigo, Ujú. en cuanto a la percepción que tenemos aquí Hermosillo de Obrón, que la Marque, pues hay más o menos, sobrellevado la cuestión, sobre todo por la pavimentación, ¿no? No sé de qué calidad sea, si es nomás pegar una embarrada y ahí vámonos y que dure 1 o 2 años Ujú. pero estaba espantosa la situación. Digo, si aquí en Hermosillo tenemos ese problema de los baches, en Obregón pues ya estaban casi ya ya no había asfalto, ¿no? Ya en muchas calles y calles céntricas estaban pues prácticamente en tierra, ¿no? Entonces ha resuelto ahí de alguna u otra manera, en gran parte, esta problemática la Marque, entonces de ahí Sí. que bueno, pues yo creo que muchos han de decir, han de tener una percepción de que se mejoró de manera, pues, enorme, ¿no? La Sí. situación. Sí, de manera muy importante. Ese es el comentario incluso en los cafés y en lo cortito entre la gente, ¿no? Aaron, precisamente el tema que tú tocas, que, bueno, era el dolor de cabeza mayor, el hecho de no poder avanzar unos escasos 2, 3 metros sin caer en un bache, es una realidad. Una de las cosas que ha jugado a favor, evidentemente con las complicaciones que esto tiene, es el asunto de que tenemos una sequía muy importante, sobre todo en el sur de Sonora, entonces no han llegado lluvias y entonces Sí, pues sí. todavía estamos a la expectativa, ¿no? De qué es exactamente lo que va a ocurrir. Pero además, Javier Lamarque utilizó una estrategia cuando todavía era candidato y la estrategia fue desmarcarse totalmente de Sergio Pablo Mariscal, aunque Sergio Pablo Mariscal fuera de su mismo partido, e inclusive hubo momentos ahí polémicos donde Lamarque solicitaba que no hicieran la extensión de algunos contratos, en este caso del de las lámparas en particular, que se Alumbrado había público. exacto, que se había originado y
pactado en la administración de Sí. Rogelio Díaz Brown y que había y que fue escandaloso porque bueno, fue considerado como un contrato leonino, y entonces al final, cuando iba a entrar Lamarque al poder, hubo ahí un intercambio de ideas y públicamente entre Mariscal y Lamarque. Yo creo que eso le funcionó bastante bien, porque el error en el que caen muchos candidatos es decir, bueno, no, ni modo, es de mi partido, no me puedo pelear con él, me tengo que poner la camiseta, entonces me tengo que aguantar literalmente y tragarme, ¿no?, todo lo que me toca con respecto a lo que hizo el anterior. Javier no lo hizo de esa manera. E inclusive yo lo tuve hace poco en el estudio y me decía, al principio de mi administración, Cajeme estaba destrozado y me tocó aguantar, y yo le decía, sí, y más cuando venía de tu partido, Mariscal, y me decía, pues sí, efectivamente, es decir, el reconocer esa parte y desmarcarse, yo creo que le sirvió bastante, porque la verdad es que si lo reflexionabas, decías, no hay manera de que vuelva a ganar Morena en un municipio tan destrozado, ¿no?, literalmente como el que tenemos. Esa fue la estrategia de Lamarque y le funcionó. Yo creo que pues muy probablemente sí le alcance para repetir en la alcaldía. Ha habido algunos asuntos, como por ejemplo el tema de la pavimentación, el asunto de las lámparas, que se hizo la contratación de una nueva empresa que nos va a costar más de 200 millones de pesos y que con la anterior se tienen litigios en este momento, que bueno, han hecho que la apariencia de la ciudad mejore. Hay temas de fondo que siguen sin solucionarse y que son muy graves, Aarón, como por ejemplo el asunto del alcantarillado y el saneamiento. Es un tema gravísimo para Cajeme, pero bueno, esos son, yo creo, los principales avances con respecto a esta administración que ocupa repetir en el cargo. Que a Lamarque le preguntaba yo y me decía que esta es la última para él. Dice que, bueno, si gana la alcaldía, después decidirá retirarse, y que quiere retirarse con generando una buena sensación entre los cajemenses, ¿no? Vamos a ver qué es lo que pasa. Muy bien. Las diputaciones locales, Sofía, está pues por Morena, el Pollo Castelo de nueva cuenta, metidísimo en la estafa legislativa, y pues bueno, a lo que yo he sondeado con gente de Obregón, incluso ahí gente de medios también, pues me dice que va a volver a arrasar. Además ha ganado por muchísimos, ¿no? Mucha ventaja. En las dos ocasiones, tanto el 18 como el 21, ganó con enorme ventaja, y parece que pues va a suceder lo mismo. ¿Cómo andan Sí. las candidaturas, además de la del Pollo Castelo, las demás? ¿Tienen ustedes tres distritos, no me parece? 3 distritos, 15, Tres. 16 y 17, sí. ¿Cómo se ven? En el caso, fíjate, del Pollo y Ernestina, que para ambos sería su tercer legislatura, ¿no? Sí. Seguida, hubo un intercambio, Aarón, es decir, sí van ambos, pero se intercambiaron el distrito. Okay. De cualquier manera, yo creo que al Pollo le alcanza para ganar. Parte de lo que más se lo reconoce, y le tengo que decir públicamente, porque tú sabes que uno como periodista esto lo agradece, es que respondan aun cuando los temas no sean tan favorables para ellos, y que contesten Sí. una llamada, ¿no? Yo creo que eso es vital. Ya que ves que no te empiezan a responder, que te están sacando la vuelta, ya valió gorro, ¿no? Todavía Pásame más. la receta, Sofía, porque a mí Pollo Castelo no me quiso dar. Es más, Bueno, ni Ernestina, que fíjate, fue la que denunció en primera instancia lo de la estafa legislativa, pues se ve que después le dijeron ya, la amordazaron ahí, y pues ninguno de los dos me quiso dar entrevista, pero bueno. tú me pasas la de Ernestina y yo te paso la del Pollo. Sí, okay. No, ninguno de Bueno, los dos, ninguno de los dos ninguno me de los quiso, dos. no, ninguno de los dos. Entonces, el asunto, pero además, Aarón, yo los vi a los candidatos a las diputaciones locales, a la oposición, dormidísimos, ¿eh? Digo, Sí. yo no sé a qué hora hicieron campaña, o si hicieron campaña, bueno, pues prácticamente ni nos enteramos. Yo creo que saben que la tienen perdida y ni siquiera
pues dijo, ni para qué nos asoleamos tanto, ¿no? Nos asoleamos, Sí. pero nos asoleamos poquito, porque digo, así que dijeras tú, las ves en todos lados, etcétera. La verdad es que no. A quienes sí vi un poco más activos son a los candidatos a la Diputación Federal, que se pone interesante para Cajeme en ese sentido, porque bueno, tienes por el 06 tienes a una Anabel Acosta, que ahora representa a Morena, pero Sí, que en la elección pasada iba por parte del el PRI. PRI, ¿no? Eh, pero bueno, hay polémica en el interior de los morenistas, por supuesto, por esta razón. Tienes a Gustavo Almada, que su nombre es ampliamente conocido Sí. en Cajeme, ya ha buscado en varias ocasiones la intención por ir por la alcaldía, por Movimiento Ciudadano, pero también tienes a Lalo Flores, Eduardo Flores, que en el Ujú. sector productivo, Sí. bueno, pues Agrícola. es ampliamente conocido también, y en este caso Lalo Flores va por la coalición PRI, PAN y PRD. Se va a debatir, Aarón, entre tres, que alguien ahora sí se va a tener que sacar la espina, porque estos tres han perdido en sus candidaturas pasadas. Entonces, bueno, alguno en esta la va a ganar. Vamos a ver qué pesa más en este caso, ¿no? Si la marca alcanza a cobijar completamente a Anabel Acosta, o si esos sectores que bueno, conocen esos nombres, porque ambos, en el caso de Lalo Flores y de Gustavo Almada, son nombres conocidos, arraigados en la región, etcétera, pues alcanzan a buscar algo más interesante, ¿no? En contra de los morenistas por la Diputación Federal, que la verdad aquí yo creo que la reflexión sería qué es lo más conveniente para Cajeme, sin Sí, duda, ¿no? sí, Porque por supuesto que necesitamos en las cámaras a nivel federal verdadera representación, Aaron. Tú sabes cómo se hacen las sí. votaciones, y que entonces lo que se marca de allá se vota y te olvidas completamente de los que representas. Yo creo que esa sería la gran pregunta para la reflexión: ¿qué es lo más conveniente para el pueblo de Cajeme? Sí. Ahora, para ir cerrando, Sofía, ¿cómo se ve la contienda, cómo se está viviendo la contienda ya en Cajeme por el Senado? ¿Cómo va el plan C? ¿Está funcionando? Ya que ahorita mencionaste a Mario Fabio Beltrones, que llegó y arropó a los candidatos. No sé qué tanto les sirva el ropaje que les pueda dar Beltrones con tantos negativos que tiene. Uh -huh. Igual, pues no sé si Lili Telles por allá se haya parado. Aquí de repente ha No, ¿eh? venido 3, 4 veces, yo creo, en todo lo que va de la campaña. En fin, los candidatos de Morena, pues pareciera que mientras menos salgan es mejor para ellos, Uh -huh. administrando nada más. La marca La se tienen los en la bolsa. así Uh -huh. es. ¿Cómo se ve eso por Sí, allá? fíjate, a los que vimos más activos acá en el sur de Sonora fue sin duda a Mario Fabio Beltrones, que fue la sorpresa para muchos en el sentido de ponerse a hacer verdaderamente campaña. Hubo muchas visitas que tuvo, y distintos sectores con los que se reunió aquí en Cajeme en lo particular, y también quienes estuvieron presentes aquí en el sur de Sonora fue El pato, Célida ¿no? López, Froilán, y Sí. Ernesto de Lucas, el Pato de Lucas. Yo creo que fueron los que vimos de verdad haciendo campaña en reuniones con sectores, sudando la camiseta, etcétera, e incluso el Pato en esta fórmula donde va con una ciudadana, Sí. ¿no, Aarón? Que yo aquí, pues la reflexión sería: yo no sé qué tan costoso o qué tan beneficioso puede ser para Movimiento Ciudadano abrir ahora sí la cartelera y poner a ciudadanos ahí, porque aunque es un reclamo de la sociedad, pues a veces les pudiera jugar en contra a Sí. los mismos partidos, ¿no? Y además, bueno, esta ciudadana que es María, precisamente de acá, exacto, de acá del del sur, Mayo, ¿no? María del Dolores Mayo, Rosas.
María Dolores Rosas, y que bueno, hubo varias participaciones donde se integró, y por supuesto que trae el pulso de esto que mencionábamos, que tiene que ver con el sector agrícola, productivo, sí, etcétera, en el sur de Sonora. Los grandes desaparecidos, ahorita lo decías, Aarón, sobre todo yo creo los morenistas y Lili Telles, porque... Sí, porque a excepción de que la veíamos en los medios nacionales, etcétera, digo, aquí pues fueron muy contadas las ocasiones donde se paró y tenía ruedas de prensa pues que se generaban desde el Partido Acción Nacional, pero fuera de eso no hubo más, ¿no? Con respecto a la campaña. Pero es muy católica y pide por todos nosotros. Allá en el Senado saca su rosario y bueno, pues eso para ella es más importante, ¿no? Que venir aquí a hacer campaña. Y entonces, ¿cómo va? ¿Cómo se percibe la intención del voto en la contienda esta del Senado ahí en Cajeme? Mira, yo creo que la figura de Manlio Fabio Beltrones, aún con lo que representa, sigue llegando a muchos sectores, Aarón, aquí en Cajeme, ¿no? Fue bien recibido por el Distrito de Riego y por muchos otros organismos aquí en el sur de Sonora. Yo creo que la intención del voto iría hacia él, que incluso pues ahí el candidato el Pato de Lucas hacía precisamente un reclamo y decía, ¿cómo puede ser, no, que vengan y lo reciban así? Pero bueno. Sí. Oye, Sofía, permíteme aquí que te interrumpa, adelante. Pero qué curioso, porque a mí también me parece curioso. Sí supe sí estuve al tanto la recepción que tuvo ahí en el Distrito de Riego y también en la UCAI, ¿no? También fue muy bien recibido Manlio Fabio Beltrones, y me llama la atención porque por allá cuando estaba este problema con el acueducto del movimiento no al novillo, que precisamente otra de lo que llama la atención es que Lalo Flores esté siglado por el PAN, ¿no? Cuando fue de los principales enemigos del panismo en ese momento, el padrecismo. Sí, por la cuestión esta del acueducto, pero lo mismo acusaban sobre Manlio Fabio Beltrones, que Manlio Fabio Beltrones estaba ahí tras bambalinas permitiendo todo esto, ¿no? Gestionando allá a nivel nacional para que se pudiera, lo que usaban de que era socio de Guillermo Padres, y tanto el Distrito de Riego como de Lucay y todo el movimiento de No al Novillo, y ahora pues bueno, se le rinden a sus pies, ¿no? ¿Cómo son las cosas, no? Fíjate que precisamente Mario Pablos de Aric Tres Valles, que me refiero al sector productivo, me decía que la historia y los resultados son la carta de garantía de Beltrones, que como funcionario público ha conseguido apoyos a los productores y que es un político de resultados. Ahí te lo paso de primera mano, lo que dice el sector productivo sobre Manlio, y bueno, y sobre el voto diferenciado, Aarón, aquí el reto está, pues como lo está a nivel nacional, en que los jóvenes salgan a votar, ¿no? Sí. Que esto pudiera inclinar totalmente la balanza en otro sentido. En el caso de Cajeme, bueno, desde los 18 y hasta los 35 años de edad, que todavía están jovenazos, no son los que menos participan, ¿no? He ahí la interrogativa de si verdaderamente en este caso harán los jóvenes que se incline la balanza o bueno, seguiremos quejándonos nada más en redes sociales y en TikTok, ¿no? Ya veremos. Muy bien. Por último, Sofía, se me estaba pasando, hay una denuncia que está haciendo, por lo menos en redes sociales, no tengo yo registro de que de manera judicial, jurídica, se haya hecho esta denuncia, que es Manuel Scott, el coordinador estatal de Movimiento Ciudadano. Ayer hoy publicó ya me confundí, bueno, no recuerdo si fue ayer o hoy, pero publica en su Twitter que unos contratos ahí donde exhibe a
a Armando Alcalá, que siendo funcionario, empresas de él eran proveedores del gobierno del estado. ¿Qué se ha dicho sobre esto ahí en Cajeme? ¿Que ha habido Sí, alguna declaración de Armando Alcalá? sí, a ver, son, aquí los tengo a propósito, los contratos son uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis contratos, que esta fue la declaración que hizo Javier Lamarque en el debate y de ahí precisamente se tomó mayor fuerza este tema, que son en total contratos por la suma de 133 millones de pesos y que aparentemente son contratos que se hicieron en este periodo del 2015 y hasta el 2018, ¿no? Incluso, bueno, pero Armando Alcalá dice que no hay ninguna situación que le persiga en este momento. Lo que decía Manuel Scott es que ellos, fíjate, ellos porque ya por parte de Javier Lamarque no hubo mayor seguimiento, Aarón. Es decir, Sí. se dio a conocer el tema en el debate y bueno, hasta ahí quedó, ¿no? Lo Sí. que decía sobre el tema Manuel Scott es que presentarían algunas denuncias para ver qué es lo que dice la autoridad estatal y si se cae en alguna especie de delito, que en este caso pudiera llegar a ser influyentismo. Armando Alcalá, por supuesto que lo niega, dice que no niega la existencia de los contratos, sino el hecho de que pudiera haber un delito detrás. Él dice que fueron contratos que se hicieron a través de licitaciones y que bueno, no hay mayor cosa que esconder y que él no participaba en esas empresas, pero es la polémica que la verdad es que hasta el momento se ha quedado nada más en polémica. Sí, Movimiento Ciudadano es quien ha actuado más en el sentido de darle seguimiento al tema y no nomás dejarlo en lo público, sino ir y buscar presentar una denuncia, ¿no? Para que se haga la investigación correspondiente. Bueno, muy bien. Pues hay varios de esos, Sofía. Yo he exhibido algunos políticos que siendo funcionarios pues son proveedores también, ¿no? Y luego salen con estas babosadas de que, no, pues es que hubo una licitación, sí, como si no supiéramos la simulación, ¿no? Que también se da en las estas licitaciones. Licitaciones. Uh-huh. Es urgente, urge algún cambio en el sistema de compras, porque pues ya prácticamente es un descaro ya total, un cinismo, y ya las licitaciones pues nadie confía en ellas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, a ver, algo se tiene que hacer de ahí. Fue interesante, yo le entrevisté ahora hace alrededor de 2 días a Javier Corral, ya ves que él trae el proyecto anticorrupción de Claudia Sheinbaum, Ajá. y trae algo sobre esto, trae un plan sobre las compras y licitaciones. Espero que bueno, pues que se haga algo en serio con esto. Pero bueno, Sí, ahí está. sí, fíjate, nada más como dato, yo le preguntaba a Manuel Scott, dirigente estatal de Movimiento Ciudadano, si es que todavía se podían hacer investigaciones y poder llegar a sancionar si es que se encontrara alguna especie de delito en este caso. Él dice que sí, porque son delitos que tardan más de 8 años para prescribir y que todavía estarían a tiempo las autoridades, ¿no? Vamos a ver si estas investigaciones tienen mayor fruto o no. Me dices que fueron alrededor de 73 millones de pesos los contratos. 133 millones de pesos. La, la 133. totalidad, la Ajá. totalidad de los contratos, ¿no? La suma, así. Y lo otro es, hay que ver si se prestó el servicio o el entrega de bienes, o no sé de qué sean en sí los Son, contratos. son contratos para obra pública Ujú. y son 6 contratos en total. Uh-huh. Todos son de obra pública. Aparentemente sí. Ok. No los he revisado cada uno, pero entiendo que en su mayor, o por lo menos en su mayoría sí. Uh-huh. ¿Qué cargo ocupaba Armando Alcalá? Secretario del ayuntamiento. O sea, secretario de ayuntamiento, y además el nene es constructor. Son unos genios, ¿no? Estos son, o sea, los políticos, no sé, entran en la política y de pronto les salen unos dotes empresariales impresionantes, y yo no sé de dónde sacan tanto tiempo para ser funcionarios públicos o candidatos, y además
tener empresas exitosas, ¿no? Si nos basamos en aquello de que, en el viejo adagio de que al ojo del amo engorda el caballo, pues híjola, son prodigiosos en esto de lo empresarial. Lo curioso es que antes de que ocupen cargos públicos de buen nivel, pues ahí pues los ves mordiendo un cable, ¿no? Y ya cuando llegan ahí resulta que no, tienen mucho tiempo ya de empresarios, pero Sí, bueno, sí, así son. fíjate que en el caso de Armando Alcalá, sí tiene que ver con empresas o empresas sobre todo de su papá, ¿no? Ok, O sea, que ya tienen, no es a partir de ok. que él empieza a entrar en temas políticos. De cualquier manera, bueno, Sí, no, claro, pues que se hagan las investigaciones, ¿no? así Digo, es. en cualquier caso y trátese de quien se trate. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Sofía. Seguimos en contacto y pues bueno, a ver si la próxima semana ahí podemos conectarnos de nueva cuenta para ver los pormenores de cómo se llevaron a cabo los comicios y bueno, ya vamos a tener resultados concretos, ¿no? De los ganadores. Con mucho gusto que sean unas elecciones sobre todo Sí. tranquilas y sin mayores sobresaltos. Eso yo creo que es lo que todos esperamos. Yo a la orden, Aarón, saludos a tu auditorio. Muchas gracias. Un abrazo, Sofía. Gracias igualmente. Gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos y nos escuchamos mañana acá en La Polaca con Aarón Tapia. Gracias.